Entonces, claro, lo primero que quiero mencionar aquí es que esta es una muestra de masa corporal plenamente homogénea. ¿Por qué? Porque tienen el mismo valor. Eso caracteriza una muestra homogénea. Es decir, una muestra homogénea. Vamos a verlo aquí. Ahí está. Bueno, si ha hecho un poquito exagerado, pero ahí se ve bien. Muestra homogénea. Eso es lo que es esto, porque miren que todo el mundo tiene exactamente la misma masa corporal. Claro, esto es una característica cualitativa, eso es una descripción cualitativa, porque no he hecho un valor cuantitativo, sería que le atribuye un valor numérico y una unidad de medida. Y en este caso, cualitativamente se aprecia que sería homogénea. Entonces, lo primero que calculamos estadísticamente sería el valor promedio. Entonces, vamos a calcular aquí el valor promedio, será el peso promedio. Peso, el peso promedio será igual a, claro, sumo cada uno de los pesos y lo divido entre la cantidad de personas que forman la muestra. Tiene 65, voy de izquierda a derecha. Bueno, ahora mismo no se va a notar mucho porque son, son el mismo valor de peso, pero cuando voy a las otras muestras se va a distinguir más. 5 kilogramos entre 3. ¿Ok? Así calcula entonces el peso promedio, igual que las notas. Bien, entonces vamos a sumar esto y después lo dividimos entre 3. Vamos a sumar la parte de arriba. Disculpen. Entonces sería aquí 65 tres veces, ¿no? Sería entonces 195 kilogramos. Después eso lo divido entre 3 y evidentemente va a dar lo mismo porque se trata de un solo valor. Así que la media concuerda con cada una de ellas porque es una muestra, como mencioné, una muestra homogénea. Disculpen, vamos a poner esta que está aquí. 65, voy a poner 0.0 kilogramos. Claro, la calculadora va a arrojar solamente 65. Eso es lo que va a arrojar la máquina, el número 65. ¿Por qué? Porque la calculadora va a arrojar un valor aritmético, no va a referenciar la precisión del aparato. Miren que aquí la balanza o báscula o pesa, o sea, lo que sea que midió a las personas estas, a estas jóvenes, alcanza a ver 3 cifras significativas y en particular un número después del punto. Así que sería coherente que la respuesta, el valor pues, que representa a la muestra, también tenga correspondencia con su valor de magnitud física, con su valor de precisión. Así que aquí, por eso le agrego el 0 aquí. ¿Ok? Entonces, ese es el peso corporal de estas personas, promedio. Bueno, igual, de todas formas, todo el mundo tiene 65 kilogramos, que era 143 libras. Así que el valor medio es el mismo que el valor de cada uno. Hay ningún tipo de aclaración. Bueno, entonces, ¿cómo sería entonces la medición de qué tan homogénea es la muestra? Que se trata de la variable de desviación estándar. Bueno, voy acá a la tabla y voy a traer lo que sería el peso promedio. Vamos a copiarlo y traerlo para acá. Y el mismo procedimiento de la última clase, en el caso que era alturas. Pongo, en este caso sería el peso de la persona menos el peso promedio de la muestra. Entonces, claro, aquí se aprecia definitivamente que son el mismo valor. Bueno, mira que aquí puse los nombres de cada una de ellas, igual que en la última clase, de izquierda a derecha, ¿no? Sería Ana, Katrina y Lía. Entonces vamos a poner aquí, por ejemplo, Ana, su peso corporal es 65.0 kilogramos según la báscula que se midió. Bueno, el peso del grupo promedio es también 65.0 kilogramos. Eso es igual a 0 kilogramos, 0 kilogramos. Nada que agregar. Concuerda justamente con el peso promedio, no tiene desviación, no está ni por encima ni por debajo del peso promedio. Entonces, claro, fácilmente vemos aquí que a todo el mundo le va a ocurrir la misma situación. Tiene el mismo peso, así que todo el mundo va a tener la misma desviación individual. Recuerda que la desviación individual es que tanto se aleja, que está por encima o por debajo del valor promedio del grupo. ¿Ok? Entonces, aquí, por ejemplo, la individual sería cada uno de estos al cuadrado, poner una flechita, va a dar solamente un sentido categórico, para decir que el valor que proviene allá proviene de, que se utiliza en la última columna, proviene de la anterior. Vamos a tomar esa flechita. Para un operativo voy a copiarla y así. Listo. Ok, entonces, el primero, ¿cómo sería?
sería 0 kilogramos de desviación individual al cuadrado. 0 por 0, 0. Así que eso va, y el 0 no se le atribuye signo, ¿oyeron? Así que sería 0 kilogramos cuadrado. Y como dije antes, la unidad de medida kilogramo se trata de la medición de la magnitud física masa. Pero kilogramo cuadrado no significa físicamente nada. Eso es solamente para introducirlo en un cálculo matemático. Físicamente no tiene ningún sentido kilogramo cuadrado. ¿Ok? Entonces acá vamos a poner esto acá. Y acá, muy bien. Entonces, la última columna vamos a elevarla al cuadrado. Disculpe, vamos a sumarla. Vamos a sumarla. Vamos a sumarla aquí. Claro, todo es 0, así que aquí va a ser 0 kilogramos cuadrado. Verlo aquí. Listo. Un poquito esto. Listo. Entonces, claro, ahora introduzco lo que es la fórmula de desviación estándar. Miren que realmente estoy utilizando muestras de solamente 3 personas para que los cálculos sean más rápidos. Porque voy a hacer 3 muestras y a cada muestra se le calcula lo mismo, el valor promedio de la desviación estándar. Por eso son solamente 3 personas. Bien, claro, pero una buena estadística requeriría una gran cantidad de muestras para poder que se represente bien la población. Entonces aquí sería entonces, la desviación estándar es igual a poner como hemos utilizado anteriormente, la raíz cuadrada de la división entre lo que será la suma de las desviaciones individuales al cuadrado sería 0 kilogramos cuadrados, 0 kilogramos cuadrados, entre la cantidad de personas que sería 3. Cuando vas a la referencia, hay algunas desviaciones que dependen de la cantidad de muestras, que podría ser número de personas menos 1, pero voy a utilizar 3 para hacerlo más didáctico. ¿Ok? Entonces aquí sería, por ejemplo, este valor es el que introduce en la parte superior, en el numerador. Y este que está aquí, se refiere al número de personas que forman la muestra. ¿Ok? Entonces aquí, continuando acá, vamos a continuar acá al ladito. Claro, como primero se calcula lo de adentro, que es 0 entre 3, y después se le saca la raíz cuadrada, va a dar el mismo valor. Digo, me va a dar 0. Aquí va a ser 0 kilogramos. Esa es la desviación estándar para una muestra que tiene todo el mundo el mismo valor. Eso es lo que caracteriza una muestra homogénea, totalmente homogénea, plenamente homogénea. Que, vamos a poner aquí, que no tiene ningún tipo de diferencia en esa característica entre ellos. O sea, ellos comparten la misma característica de forma igual, hasta donde alcanza a ver la balanza, pues. Porque recuerden que falta más información respecto a los números después del punto. Pero para la balanza que mide y que solamente alcanza a ver un número después del punto en kilogramos, esta es una muestra idealmente homogénea, plenamente homogénea, porque no tienen diferencia entre ellas. Así que por eso la visión estándar va a ser 0. O sea, que la visión estándar da 0 quiere decir que todo el mundo tiene exactamente la misma característica que se ha medido. ¿Ok? Miren que eso no lo refleja el promedio. El promedio dice que el promedio es ese. Y ahora que justamente lo que vamos a ver a continuación. Vamos a guardar esto. Bien, ahora en la siguiente muestra, miren que ahora sí hay una pequeña diferencia entre ellas. No son exactamente iguales. Ya no son exactamente iguales. Miren. Ahora es un poquito más alta y así. Así que aquí ya de antemano es una muestra heterogénea porque no son iguales. Es una muestra heterogénea. Bueno, respecto a esa característica, pues, muestra heterogénea. Entonces, aquí, por ejemplo, claro, dije esto porque ya no son exactamente iguales, tienen una cierta diferencia. Así que vamos a calcular primero el valor promedio. Así que sería peso promedio, como siempre va a ser igual a la suma de cada uno de ellos. Voy de izquierda a derecha, 65.0 kilogramos más 67.0 kilogramos más
63.0 kilogramos. Entre la cantidad de individuos que forman la muestra sería 3. Vamos a hacerlo dominante. Primero sumamos lo que está en el numerador. Vamos paso a paso. Pasemos a sumar entonces. Sería 65 más 67 más 63. Sería de nuevo 195 kilogramos. Miren que son diferentes los pesos de las masas corporales y la suma dio igual en este caso. Entonces vamos a dividir ahora esto entre 3. Bien. Entonces 195 dividido entre 3. Será 65 kilogramos. Esto es lo que arroja la calculadora. Miren, en primera instancia, que dio igual que en antes. O sea, aquí todo el mundo tenía la misma masa corporal y dio 65 kilogramos. Bueno, eso tiene mucho sentido. Pero aquí el promedio también dio ese valor. O sea, un valor medio por el cual pasan todos, está más o menos en torno a ese valor, también es 65. Así que miren que el valor promedio no refleja si la muestra es homogénea o heterogénea. No lo dice. Así que en ese caso, él da una información solamente de valor medio, valga la redundancia, ¿no? Claro, voy a agregar el 0 aquí porque aquí las mediciones, como vimos antes, tiene 3 cifras significativas. No tiene sentido que aquí omita una, debería por lo menos dejarla. Aquí tiene 3 cifras significativas, así que vamos a agregar la siguiente para que también tenga correspondencia con el aparato de medida. Bueno, vamos a dejarlo así. Creo que ahí se entiende. Bien, entonces vamos a poner un marco. Y igual que en antes, vamos a calcular ahora la desviación estándar, que dice qué tan homogénea o heterogénea la muestra. Qué tan diferentes son ellos entre los pesos. Entonces, vamos a copiar esto que está aquí y lo llevamos a la correspondiente tabla de valores. Claro, aquí entonces son estas chicas mencionadas de izquierda a derecha. ¿Ok? Lilia con 65 kilogramos, era la de acá. Viene la más de mayor masa corporal, que es María, que es 67 kilogramos, y Chantal de 63 kilogramos. Entonces, el mismo procedimiento, voy a poner la masa de cada uno de manera individual. Aquí sería 65 kilogramos para Lilia, menos el promedio de la muestra, que también es 65.0 kilogramos. Claro, aquí es 0 porque ella concuerda con el promedio de la masa del grupo, del valor promedio del grupo. ¿Ok? Ahora María tiene 67.0 kilogramos de masa corporal y el grupo tiene 65. Ahora, lógicamente aquí se ve que va a ser positivo cuando haga la resta, 2 kilogramos de masa. ¿Ok? Aquí hacemos una pausa y decimos lo siguiente. Aquí se puede mencionar, por ejemplo, dicho como un comentario, María tiene 2 kilogramos, lo cual es 4.4 libras, 4.4 libras por encima del peso corporal, por encima del peso promedio, promedio. Ahí se puede por lo menos argumentar eso. Se hace la resta y se ve claramente que María tiene 2 kilogramos más pesada que el promedio del grupo, o sea, 4.4 libras. ¿Okay? Ahora miren que para el caso de Chantal tiene una masa corporal de 63.0 kilogramos, menos el promedio del grupo, que es 65.0 kilogramos. Es cuando reste, la calculadora va a dar negativo 2 kilogramos. Entonces ahí se aprecia sin ningún problema que ella es 2 kilogramos más liviana que el peso corporal, que el peso promedio de la muestra. Así que aquí decimos que Chantal tiene 2 kilogramos, que sería 4.4 libras, 4.4 libras, más liviana que el peso promedio,
peso promedio. O sea, que es más liviana que el peso promedio de ese grupo estudiado. ¿Ok? Ella es menos 4.4 libras, que da 2 kilogramos. Ahora estamos viendo todo en kilogramos, pero referencia en libras para el que no tiene está tratado mucho con la unidad de kilogramos, sino más con libras. Pero el asunto es que ahí está el asunto. Va la redundancia, ¿no? La siguiente columna, cada uno de estos se va a dar al cuadrado. Entonces aquí sería, por ejemplo, en el primer caso, justamente lo de antes. Aquí sería 0 kilogramos al cuadrado va a dar 0. 0 por 0, 0 y 0 no se le atribuye signo. Aquí será kilogramos cuadrados. ¿Ok? Bueno, voy a reutilizar ecuaciones para no empezar a escribir todo de cero. Así más rápido. Entonces, claro, aquí será lo siguiente. Bueno, voy a poner estas flechas que están aquí para darle un sentido que los valores que vienen de esa parte de la tabla provienen de la información anterior. Entonces aquí era positivo 2 kilogramos. Aquí era positivo 2 kilogramos. Claro, 2 por 2, 4, ¿no? Así que aquí sería positivo 4 kilogramos. Bien. Entonces miren que acá es muy similar cuando se eleva al cuadrado el resultado ese de la resta, solo que aquí es negativo 2 kilogramos. Y va a dar lo mismo porque, como sabemos, positivo 2 multiplicado por positivo 2 es igual a positivo 4, 2 por 2, 4. Por otro lado, negativo 2 multiplicado por negativo 2, negativo por negativo es positivo, y 2 por 2, 4. Da lo mismo. O sea, siempre la última columna va a dar positivo. O sea, la razón por la cual siempre esta columna solamente aumenta. O sea, que mientras hayan diferencias en ellos, ya sea de alturas o pesos, por encima o por debajo del valor promedio, esa diferencia solamente aumenta y se va incrementando. Como si fuera una diferencia global. Mientras menos se parece la gente en esa característica, ya sea por encima o por debajo de ese valor, de valor promedio, la desviación estándar empieza a aumentar. ¿Ok? O sea que esta última columna aumenta cuando la gente empieza a diferenciarse en valor, ya sea el valor promedio. Entonces aquí vamos a sumar, ¿no? Como siempre, sumamos esta que está aquí la sumamos y la colocamos acá. ¿Ok? Aquí sería 8. Bueno, puedo tomar este que está aquí para que sea más rápido. Claro, estoy colocando el signo positivo, pero no es tan necesario. No es tan requerido poner ese signo positivo. Ahí es 8 kilogramos cuadrados. Recuerden que kilogramo cuadrado no tiene sentido matemático. Perdón, no tiene sentido físico. Metros cuadrados sí tiene sentido físico. Pero aquí kilogramos cuadrados significa es parte de un procedimiento matemático. Porque aquí ahora se va a retirar ese cuadrado cuando se inserte aquí lo que es se crea pues la ecuación de la división estándar. Sería como siempre, la división estándar es igual a la raíz cuadrada de la división entre lo que surge de la división individual al cuadrado, la suma de cada uno, que es 8 kilogramos cuadrados, entre el número de individuos, 3. ¿Ok? Entonces voy a dar un seguimiento. Esto se puso aquí en la parte de acá. Y esto se puso aquí en la parte de acá. Bien. Entonces, claro, vamos a continuar aquí. Miren que ahora sí, evidentemente no va a ser 0 ya. Ahora sí da un valor diferente. Vamos a ver cuánto da. Vamos a escribir en bruto lo que entrega la calculadora. Porque da un valor exagerado. Bien, sería 8 entre 3. 8 entre 3. Y después le saco la raíz cuadrada. Sería entonces 1.632993162 kilogramos. 1.632993162 kilogramos. Esto que está aquí, claro, la balanza que midió las personas nada más alcanza a ver
3 cifras significativas. ¿Cómo es posible que esta cosa, o que es un cálculo aritmético que surge de la calculadora, que tenga tanta precisión? Eso no tiene ningún sentido. Así que esto que está aquí hay que reducirlo a también a 3 cifras significativas. Entonces vamos a copiar esto que está aquí. Claro, usted dividió 8 entre 3. Primero lo dividí y después le saqué la raíz cuadrada. Primero tú divides 8 entre 3. Va a dar 2 puntos y un montonón de 6. Y después ese resultado Sí, correcto. tú le sacas la raíz cuadrada. Miren que son dos procedimientos. Recuerden que primero dividen y después le sacan la raíz cuadrada, ¿oyeron? Entonces este valor, miren que ya no es, ya evidentemente no es 0, así que vamos a redondear esta, que nada más queden 3 cifras significativas. Entonces voy, como siempre, ¿no? Con la clase que hizo, la de redondeo, se van a retirar números de derecha a izquierda. Quito el 2, el 6, el 1, el 3, el 9, quito el otro 9, y ahora solamente falta 1 para que sean 3 cifras significativas. Como el 2 es menor de 5, se quita y no altera nada. Así que es 1.63 la desviación estándar de este grupo. Claro, ahora sí, porque ellos no son iguales, ellas no son iguales. Ellas tienen diferencias de masa corporal, por eso la muestra es heterogénea. O sea, en otras palabras, cuando la muestra es plenamente homogénea, es cero desviación estándar. O sea, ellas no tienen diferencias entre ellas. Como en esta muestra, ellas tienen algo de diferencias entre ellas, entonces ahora ya no es cero, ahora aumenta el valor. ¿Okay? Aumenta el valor entre ellas. ¿Okay? Entonces, ahí se aprecian. Vamos a la última muestra. Claro, ahora en esta muestra, miren que ahora las diferencias son más notables. Ahora es más notable, porque aquí, por ejemplo, este 65, 72 kilogramos. Antes eran apenas 65, aquí 67. Ahora, claro, todavía no intento representar indirectamente con las alturas, que no se están midiendo alturas, pero se tiene alguna correspondencia con esta. Así que la diferencia entre son más notables. Así que esta también es una muestra heterogénea, pero esta se muestra como más heterogénea. Copiar. Bueno, en así se van a poner muestra heterogénea porque no son iguales. Puede que sea una muestra heterogénea porque ellos no comparten de la misma forma, la misma característica corporal, pues en este caso. Así que lo primero que voy a hacer es calcular, como siempre, el valor promedio. Sería peso promedio, peso corporal promedio, como siempre es igual a la suma de cada individuo. Vamos a verla desde izquierda a derecha. Sería 65.0 kilogramos más 72.0 kilogramos más 58.0 kilogramos, y después lo divido entre 3. Déjenme revisar que no cometí un error. A ver, 65.0, 72 y 58. Muy bien. O sea, vamos a sumar el numerador y después lo dividimos para hacerlo paso a paso. Ahora sumo 65 más 72 más 58. 65, 72, 58. Miren que el 0 no lo digo todo porque el 0 está después del punto. 195 kilogramos. Miren que da igual que los otros valores antes de la división, pero los individuos tienen diferentes masa corporal, porque son independientes uno del otro. Pero cuando se conjugan matemáticamente para calcular el promedio, concuerda con el mismo valor, porque en cuanto divide aquí, ¿qué va a dar? 65. 195 dividido entre 3. 65 kilogramos. Claro, la calculadora va a arrojar solamente 65. Pero hay que agregarle el asunto que la precisión, la precisión concuerde, tenga correspondencia con cuando se pesó esta persona. Aquí hay 3 cifras significativas, así que vamos a agregar 0 aquí. ¿Ok? Entonces aquí sería 0.0. Ajá, 65.0. Ajá. O sea, la calculadora va a arrojar el número 65. Sí, a mí me dio 65 nada más. Ajá, lo que pasa es que la calculadora es un dispositivo para hacer cálculos aritméticos, multiplicar, sumar, dividir, restar o hacer cálculos de operaciones trascendentes que son logaritmos, seno, coseno. Él no está relacionado de alguna forma con un aparato de medida. Si tú quieres medir, por ejemplo, un pedazo de carne bastante grande y lo pones en una báscula o en una pesa,
Hay cierto valor que tú puedes ver de la pesa. Vamos a suponer que un peso grande de carne, 6 libras y media. Entonces, la balanza solamente ve 6.5 libras o casi 7 libras. Entonces, cuando pones la calculadora y escribes los valores, si vas a hacer cualquier cosa que voy a dividir entre lo que se vende por libra, costo, dinero, empiezan a aparecer un montonón de valores. Vamos a suponer $3 la libra, por ejemplo, y tú haces la división para poder saber una relación de si son 7 libras de carne y vendes $3 la libra, sería $21. Pero ahí la precisión no es tan requerida porque uno no es tan exigente. Pero resulta que la calculadora cuando haces división, empieza a salir un montonón de números. Entonces, bueno, pero ¿cuántos números tomo de una división? Bueno, ahí tú lo relacionas con la parte de la balanza que pesa carne o lo que sea. Solamente ve 3 números. Entonces, después que haces la división, tú escribes 3 números. Se va a dividir carne entre dinero. Lo que pasa es que entonces es una operación aritmética y a veces se generan números de más. Entonces, ¿pero ese número dónde salen? Bueno, en este caso salen de menos, salen solamente 6,5, pero realmente la báscula que procesa cada una de estas personas ve un número después del punto. Así que por eso yo le agrego el 0 aquí. Sí, Bien, entonces, el 0. entonces, bien, porque 6,5 es algo aritmético y poner el punto es algo de precisión. Bien, entonces, el mismo procedimiento de antes, ya tengo el peso promedio, vamos a calcular la desviación estándar. Porque, bueno, antes de decir eso, voy a mencionar un detalle muy importante. Bueno, parece irrelevante, pero voy a mencionarlo. Sí, porque aquí salió este valor de 1.63 y yo lo puse ahí. Pero, ¿qué significa 1.63? Bueno, ese valor no toma tanto sentido si son pocos individuos. Porque, bueno, pues, aquí la diferencia entre, por ejemplo, estas dos tienen 2 kilogramos, aquí tienen 4 kilogramos. Entre estas dos tienen 2 kilogramos de diferencia. Esta es una diferencia global, ajustada. Entonces, no me interesa tanto que se sepa este valor, qué correspondencia tiene, porque aquí son pocas personas por hacer el histograma, pero que se sepa que este valor aumenta cuando las personas tienen más diferencia entre ellas. Entonces, aquí se espera que ahora la gente tiene más diferencias notables. Ahora, las jóvenes Dana, Julia y Ángela, cuando ve la diferencia entre ellas, aquí, por ejemplo, aquí casi, ¿cuánto? Creo que 7 kilogramos de diferencia aquí. O sea, las diferencias son más pronunciadas que acá, en el caso de acá. Tiene como 2 kilogramos de diferencia más o menos. Entonces, se supone que este valor aumenta cuando la gente se diferencia más en esa característica. Así que eso debería reflejarlo la desviación estándar. Bueno, vamos a ver. Dana primero, vamos a poner aquí. Su masa corporal es 65.0 kilogramos. Menos el peso promedio de la muerte es 65.0 kilogramos. Igual a 0 kilogramos. Ok, la siguiente. Claro, 0 porque ella está justamente concuerda con el valor promedio. Ahora Julia es bastante más pesada. Ella tiene 72 kilogramos de masa corporal. Eso es, si tiene 72 kilogramos, quiere decir que multiplica eso por 2.2 y en libras sería 158.4 kilogramos. Bueno, para una persona delgada y relativamente alta, ese peso tiene mucho sentido. Entonces sería 65.0 kilogramos. Restamos esto y creo que da 7, ¿no? Debería dar 7. Voy a mirar, pero creo que da 7. Sí, 7 kilogramos. 7, claro, va a dar positivo 7 kilogramos. Eso quiere decir lo siguiente, hago el siguiente comentario. Aquí, por ejemplo, Julia tiene 7 kilogramos. Eso es 7 por 2.2, 7 por 2.2, para ver en libras, eso es 15, bastante, 15.4 libras por encima del peso promedio. Por encima del peso promedio. ¿Ok? Quiere decir que Julia ahí, porque el peso promedio de la muestra dio 65. Todos han dado el mismo valor medio. Y justamente por eso, porque el valor promedio no refleja si la muestra es homogénea o heterogénea, solamente da un valor que los referencia a todos. Pero aquí se expresa que Julia ahora tiene 15,4 libras por encima. Eso es algo considerable. 15 libras por encima ya es algo más considerable que anteriormente, que solamente eran 4 libras. Así que ella está un poquito más lejos del peso promedio.
Entonces, ahora, por ejemplo, Ángela, que es más liviana, ella tiene 58.0 kilogramos de masa corporal, menos el promedio del grupo, que es 5.0 kilogramos. Claro, y cuando el resto va a dar negativo, debe dar 7, porque creo que 58 menos 65 debe dar menos 7, sí. Menos 7 kilogramos de masa corporal por debajo del promedio del peso corporal del grupo. Así que aquí también se puede decir la misma situación. Se puede decir que Ángela tiene 7 kilogramos, lo cual es, en antes era 15. 15.4, 15.4 libras, gracias, 15.4 libras por debajo del peso promedio. ¿Ok? Bastante más bajo que el peso promedio. O sea que la diferencia entre Dana y Ángela son 15 libras. Eso es algo considerable. Y la diferencia entre Julia y Dana también son 15 libras, porque Dana es la que está promedio. Y ahora la diferencia entre Julia y Ángela es 30.8 libras. 30 libras de diferencia, porque es la diferencia entre estas dos, entre Julia y Ángela. Pero vi toda la diferencia con respecto solamente al promedio, porque así es el cálculo de desviación estándar. Pero no dicen que los extremos aquí son de 30 libras. Eso es algo, es bastante diferencia de peso. Bueno, entonces siguiendo el procedimiento matemático, igual que acá, los valores que siguen son el cuadrado de cada uno de estos. Ahí está. Entonces voy a empezar, como dice acá, el primero, como es justamente igual, concuerda con su valor promedio, vamos a traerlo y pegarlo acá. Ok. Ya casi no me queda nada de tiempo. Incluso me acabó el tiempo. Entonces aquí vamos a pegar el siguiente, que es, quitamos esto y sería positivo 7, diferencia de 7 por 7, 49. Pero aquí algo como extraño. Está bien, 49. Sí, está bien, positivo. Está bien, está bien. Entonces acá, miren que es lo mismo que este, solo que el signo es negativo porque es menos 7 por debajo de. Pero igual también va a dar. No, yo creo que tengo tiempo todavía. Negativo. Ok, claro. Sí, porque justamente por lo mismo en antes. Porque el cuadrado es multiplicado por el mismo. Sería positivo 7 multiplicado por positivo 7 es igual a 49, positivo 49. Y si es negativo pasa lo mismo. Negativo 7 multiplicado por negativo 7 menos por menos más 49. O sea, ocurre lo mismo. O sea, siempre en la última columna se aparece que los valores solo aumentan. La gente, mientras más se diferencia en esa característica, al final la desviación estándar va aumentando. Mientras más aumenta la desviación estándar, quiere decir que la gente menos se parece en esa característica. ¿Ok? Entonces, ahora sería aquí, vamos a sumar esto. Esto lo colocamos acá. Vamos a colocarlo acá. Claro que sería 98. Sí, creo que sea 98. Claro, positivo, ¿no? Creo que sería 98. Sí, debe ser 98. Porque es dos veces el cero, no se da en cuenta, así que, pero voy a bueno, no sé que me equivoqué en una tontería. Bueno, sí, de 98, bien. Entonces el asunto es que ahora voy a introducir la fórmula de la desviación estándar. Bueno, antes de culminar quiero decir un pequeño detalle, y ya lo mencioné, pero voy a decirlo de nuevo porque primero que se comprenda qué sentido tiene el proceso estadístico. La desviación estándar, aquí son pocas personas, solamente 3 personas. Nunca se hace una muestra de tan pocas personas. Lo hice ahora porque había que ser 3 y no iba a alcanzar el tiempo. Siempre los son una buena cantidad, o sea, decenas de personas, incluso cientos de personas, para hacer una buena estadística de una población. Entonces, esta muestra que además tiene 3 personas, aquí en la fórmula esta sería 98 kilogramos cuadrados. ¿Ok? Pero en la parte de abajo, en algunas ocasiones, aquí yo estoy poniendo directamente el número de personas en forma de la muestra. En algunas formas de estándar sería -1, pero eso no lo estoy haciendo para que sea más fácil de reconocer y darle sentido. Igual
Ahora mismo la parte, el valor que da de desviación estándar no se puede referenciar mucho porque se necesita el histograma para que tenga un sentido. Bueno, entonces el asunto es que la misma fórmula que hemos estado utilizando, que esto va en la parte de arriba y este es el número de personas que forma la muestra. ¿Ok? Claro, vamos a hacer esto que está aquí. Primero, entonces, escribimos en bruto lo que manda, lo que arroja la calculadora. Porque en bruto, porque no está depurado con respecto a un valor de límite de precisión. Pues no puede tener precisión infinita, esta cosa, ninguna balanza de precisión infinita. Así que sería 98. Recuerden que el kilogramo se va con la raíz cuadrada, así que ya no es kilogramo cuadrado. Así que ahí no va a ser, ese cuadrado que está aquí se va con esto, cuando sale de ahí. Así que queda kilogramo. Entonces primero divido 98 entre 3. Y después le saco la raíz cuadrada a ese número. ¿Ok? 5, vamos a poner aquí, sería entonces aquí, 5 puntos, vamos a poner 71, 54, 71, 54, 7606. Bueno, a mí me da eso, kilogramos. Claro, esto no tiene coherencia con la medición de esto, porque aquí las personas se empezaron con 3 cifras significativas y esto tiene una cantidad muy grande de cifras significativas. Así que vamos a ajustar eso a la misma cantidad que está acá, o sea, 3. Así que copiamos esto que está aquí. Aquí y desde acá, como hicimos la otra vez en la regla de redondeo, retiramos números hasta que nada más queden las 3 cifras significativas. Y aplicamos la regla de redondeo que nos falta la última a retirar. El 7, el 6, el 0, el 6, el 7, el 4. Ahora voy a retirar el 5. Sería la última para que queden 3 cifras significativas. Ahora el 5 es cuando justamente va a retirar el 5. Cuando justamente se va a retirar, él solo altera si el número que va a quedar es un número impar. ¿Ok? Así que vamos a quitarlo. Y como el número 1 es un número impar, se quita y se le suma 1. ¿Ok? Siempre se tiene que redondear, profesor. Siempre. Porque esa respuesta es ilógica. La calculadora no puede arrojar esta cosa. Perdón, la calculadora puede arrojar esta cosa, pero eso no tiene ninguna coherencia con lo que se está midiendo. Porque no puede ser que la balanza nada más alcanza a ver un número después del punto y la desviación estándar que representa la muestra, ¿cómo puede ser que tenga tanta precisión? O sea, no tiene sentido que tú midas la longitud de algo. Es una regla que lo máximo que ves son decímetros y cuando vas a hacer los cálculos matemáticos te sale la precisión en milímetros. Eso no puede ser. ¿Ok? Se redondea al número de cifras significativas del peso promedio. Del peso de cada uno de ellos. Ah. Bien. Entonces aquí copiamos esto y vamos a pegarlo en la muestra. Y vemos el siguiente detalle. Miren cuánto aumentó. O sea, vamos a hacer una recapitulando. Cuando la muestra se parece todo el mundo en la masa corporal es 0. Es una muestra plenamente homogénea. Homogénea quiere decir que todo el mundo tiene el mismo valor de lo que se está estudiando, así que es 0. En la muestra número 2, la gente ahora tiene una masa corporal levemente diferente. Y ahora da 1.63. Pero es una muestra homogénea porque no son iguales en peso. Ahora aquí son más diferentes, más pronunciados las diferencias de masa corporal. Así que esta muestra, vamos a escribir aquí, muestra aún más heterogénea. O sea, porque miren que aumentó el valor. O sea, que en otra palabra, una muestra a estudiar. Mientras menos se parezca en esa característica, la desviación estándar empieza a aumentar. ¿Me explico? Así que este valor refleja una información importante. Él dice que si este valor, mientras más aumente, porque miren que los 3 tienen el mismo valor, el mismo peso promedio. El mismo peso promedio de todo el mundo. Esa información, si yo no viera la muestra de personas, no supiera cómo es.